Muy buenas tardes, estimado profesor. El día de hoy nuestro grupo realizará un análisis relevante en el proceso judicial en el ámbito del derecho civil, específicamente un juicio de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, siendo así mis compañeros Denise García, quien hablará sobre los hechos del demandante, Ángela Araya, los hechos del demandado, Matthew Riveros, los aspectos jurídicos, Juan Durán, el razonamiento del tribunal y los fundamentos, Bianca Saldías, la conclusión de la decisión y yo, Ignacio Sosa, la introducción. Este caso proporciona un ejemplo claro de la aplicación de la normativa civil en Chile respecto a la obligación de reparar el daño causado por la acción o alguna omisión culpable de un tercero sin que medie un contrato preexistente entre las partes. Es así que encontramos en esta situación a la demandante, la señora Hortensia Sáenz Plasencio, el demandado Reinaldo Enrique Morales Pirmante y el otro demandado, la sociedad El Detalles Chile S.A. A su vez, este último actuando como recurrente bajo el nombre comercial Cabus Limitado. El expediente judicial lo podemos identificar bajo la carátula Sáenz Plasencio, Hortensia, con Morales Pirmante, Reinaldo y otro. La materia de este juicio no es otro que una acción judicial principal, es un juicio de indemnización de perjuicios por la responsabilidad extracontractual. Esta materia se enfoca en obtener una compensación económica, es decir, una indemnización, por los daños sufridos a consecuencia de un acto ilícito que cae fuera del ámbito contractual, buscando la reparación íntegra de los perjuicios que en este caso abordó a la señora Hortensia, un daño moral. Cabe mencionar que esto en primera instancia, el caso se inició ante el Juzgado Civil de Colina con causa registrada bajo el rol C 1141-2006, ingresada formalmente la demanda con fecha del 24 de agosto del año 2006. Se dio un fallo de primera instancia a través de una sentencia de primer grado dictada el 30 de enero del 2009, en la cual su decisión culmina en que el tribunal acogió la demanda, estableciendo una responsabilidad solidaria de ambos demandados. La condena consistió y aumentó en el pago de 15 millones de pesos por el concepto del daño moral. Además de eso, se abrió una segunda instancia posteriormente, la cual la demandada sociedad El Detalle, que en la fase de recurso ya figura como la comercial Cabo Limitada, interponiendo un recurso de apelación, la cual se alzó contra la sentencia de primer grado. Esta apelación fue conocida por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, dando así el fallo de la apelación. La Corte dictó su sentencia el día 4 de enero del 2010, escrito a fojas 316. La decisión no fue otra más que el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primera instancia sin modificaciones, ratificando la condena y la responsabilidad solidaria, y finalmente, posterior al fallo de la Corte de Apelaciones, la parte recurrente se alzó a la Corte Suprema para revisar la legalidad del fallo de la segunda instancia. Teniendo en cuenta esto y como modo de introducción, daré pie a mis compañeros para que puedan analizar cada una de sus partes y los hechos a continuación. Bien, en cuanto a los hechos establecidos en la causa por parte del demandante, se acreditó lo siguiente. Primero, que el 12 de abril del año 2005, la señora Hortensia Sáez Plasencio sufrió un cuasi delito de lesiones graves, causado por el conductor Reinaldo Morales Pirmante. Segundo, se estableció por sentencia ejecutoriata del 10º Juzgado del Crimen de San Miguel. Se determinó que el bus involucrado reinició su marcha en forma brusca y descuidada, provocando que la víctima cayera al suelo y fuera atropellada. Como consecuencia de esto, la señora Sáez resultó con una fractura expuesta y desforramiento de su pierna derecha. Quedó incapacitada por 150 días y sufrió secuelas estéticas graves e irreversibles. Estos hechos no fueron discutidos, ya que existía una cadena penal previa que establecía la negligencia del conductor, configurándose así el elemento de culpa o dolo del cuasi delito civil. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, la defensa de la señora Sáez Plasencio se basó en la responsabilidad extracontractual, regulada en el artículo 174 de la Ley de Tránsito número 18.290, que actualmente sería el 169. Esta norma señala que el propietario del vehículo motorizado responde solidariamente con el conductor por los daños causados,
salvo que pruebe que el vehículo fue usado sin su conocimiento o autorización. En este caso, el bus figuraba inscrito a nombre de la sociedad El Detalle Chile S.A., que hoy en día se llama Comercial Cabús Limitada, y por lo tanto era presumida propietaria al momento del accidente. Los tribunales de primera y segunda instancia consideraron que la empresa no acreditó haber enajenado efectivamente el vehículo antes del accidente, ya que el contrato de compraventa fue autorizado por el notario al día siguiente a los hechos, lo que hacía dudar de su validez frente a terceros. Además, cabe señalar que la transferencia del vehículo solo sería oponible a terceros si se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, inscripción que la sociedad no realizó. Por esa razón, la empresa fue considerada legalmente propietaria y, conforme al artículo 164, responsable solidaria junto al conductor. Con esto, se estableció la procedencia de la responsabilidad civil extracontractual y el tribunal fijó una indemnización de 15 millones de pesos por concepto de daño moral, considerando la gravedad de las lesiones y el sufrimiento causado a la víctima. En conclusión, los hechos y fundamentos jurídicos a favor de Hortensia Sáez Plasencio demostraron que existió un acto negligente y que, conforme a la ley, el propietario del vehículo debía responder solidariamente junto al conductor. De esta forma, en las instancias inferiores, el demandante obtuvo el reconocimiento de su derecho a ser indemnizada por el daño moral sufrido como consecuencia de aquel accidente. A continuación, mi compañera Ángela Araya hablará respecto de los hechos de la parte demandada. Bien. Continuando con los hechos del demandado, como mis compañeras y compañeros reiteraron, mencionaron que el demandado era sociedad de detalle, sociedad anónima, la cual hoy modificó actualmente su nombre a Comercial Cabus Limitada. El demandado lo que realizó es que recurrió en un recurso de casación, en el fondo, en la cual con el fin de que se obtenga la anulación o se diste en reemplazo de la última sentencia. Por lo que la Corte examinó los antecedentes y los hechos relevantes que dieron a la dictación de la sentencia, con la cual están conformes con las siguientes fechas. El accidente que corresponde a la fecha del 12 de abril de 2005, posterior con la entrega material del bien mueble que correspondía al bus a la compradora, que se conformó a través de la tradición que conocemos hoy en día, o sea, como conocemos la tradición que corresponde en la presión material del bien mueble que correspondía al bus. Eh, Posteriormente, también tenemos la fecha del contrato de la compraventa de la escrituración, que se realizó el 11 de febrero del 2005. Este se materializó a través del pago de los impuestos de la transferencia, que se realizó con la fecha del 16 de febrero del 2005, lo cual no corresponde que la escrituración sea un requisito de validez de la venta, ¿ya? Sino que tampoco la inscripción del bien mueble neutralizado al registro de bien nacional, ¿ya? Sino que tiene solamente efecto de publicidad y no de requisito de validez de la compraventa. Y por último, el hecho relevante que corresponde a la autorización notarial de la firma que corresponde a la fecha del 13 de abril del 2005. Posterior a esto, en la Corte dictó sentencia en la cual correspondía que la sociedad no era propietaria, sino que se había realizado la venta en la fecha recién mencionada y que no era imputable responsablemente solidariamente, ya según la ley del tránsito y por el artículo actual del 169. En consecuencia, la Corte acogió el recurso de casación y dictó sentencia de reemplazo. A continuación, seguirá mi compañero Matthew con los aspectos jurídicos. Muchas gracias.
como bien se expuso anteriormente, podemos poner el eje central de esta discusión jurídica, la ley 18.290, ¿cierto? Más en específico en el artículo que mi compañera mencionaba, el 169, ya que este nos habla sobre la responsabilidad solidaria perseguida tanto hacia el conductor, el propietario, o a quien tuviera el bien a título de este último, ¿cierto? Siempre que estos causen daños y perjuicios. Eh, Siendo así, que encontramos que también hay contienda en cuanto a la legitimación pasiva, ya que en cuanto al contrato suscrito, la inicialmente demandante, eh, que hay falta de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y el propietario sigue siendo la sociedad el detalle, ¿cierto? Mientras que dicha sociedad encontrábamos que alega que si bien no se había efectuado dicha inscripción, este no era un elemento, como dijo mi compañera, esencial o de validez, ya que en cuanto al demandado, también se menciona que este contrato es consensual por el tipo de bien que en él se contiene, ¿cierto? Y solo basta la tradición. Este, este último también menciona que se infringen normas, como el artículo 44 de la ley 18.290, y normas del Código Civil, como pueden ser el artículo 47, el artículo 1700, 1702, 1703 también menciona, y el 1712, ¿ya? Y a modo de análisis también mencionaremos el 686, que nos va a explicar más adelante mi compañera, ¿ya? Y dicho esto, en relación al razonamiento del tribunal y sus fundamentos en cuanto al recurso de casación, dejo a Juan Guillermo para que nos explique más en profundidad. Muchas gracias, Matthew. En relación al razonamiento del tribunal, vamos a saber cuáles son los argumentos que en este caso se validó para determinar si es que acogió o no la excepción de falta de legitimidad pasiva. Entonces, en este sentido, vamos a ver que la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, invalidó la sentencia impugnada y en la sentencia de reemplazo revocó el fallo de primera instancia en cuanto acogió la demanda contra la sociedad El Detalle Chile Sociedad Anónima, decidiendo que la acción en su contra quedaba rechazada. Bien, frente a esto, frente a este razonamiento del tribunal, ¿cierto? Los fundamentos que utilizó, en primera instancia, la Corte estableció que conforme a la ley ya citada, que es la 18.290, como lo decía Denis, ¿cierto? En el artículo 33 de dicha ley, en nuestra Constitución y además también en relación a la transmisión y transferencia del dominio sobre vehículos motorizados, se rigen por las normas del derecho común para bienes muebles. ¿Pero qué implica esto? Implica la compraventa primero, obviamente como ya lo sabemos, es un contrato consensual y esta además sabemos que se perfecciona por el solo acuerdo sobre cosa y precio, eso según versa el artículo 1801 de nuestro Código Civil. Y la tradición, en relación al modo de adquirir el dominio, esta se verifica mediante la entrega material del bien. Esto según lo señala el artículo 684 de nuestro Código Civil, también permitiendo su aprehensión. En este caso, siempre que exista, por un lado, la intención de transferir y por el otro lado, evidentemente, la intención de adquirir. Entonces, podemos señalar que la inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, ¿cierto?, no opera como modo de adquirir el dominio, es decir, la tradición, sino, como lo decía Ángel Araya, justamente como un medio de publicidad. Señalar también que se estableció que la entrega material del bus, que constituye la tradición, ¿cierto? Esta se produjo con fecha 31 de enero de 2005. Por lo tanto, desde aquí en adelante, ¿cierto? Se hace un análisis correlativo de las fechas antes del accidente del 12 de abril del 2005.
El contrato de compraventa fue celebrado el 11 de febrero del mismo año 2005 y el impuesto de transferencia fue pagado el año 16 de febrero del mismo año indicado. Por lo tanto, la autorización notarial de firmas, que esta fue con fecha 13 de abril del mismo año 2005, que fue posterior al accidente justamente, solamente tiene el efecto de certificar la identidad de las firmas y dar fecha cierta al instrumento. Pero este no altera el hecho que la transferencia del dominio ya se había verificado con la entrega material de la cosa el 31 de enero del año 2005. Por lo tanto, la presunción legal de propiedad que emana de la inscripción del Registro Nacional de Vehículos Motorizados, artículo 38, de la ley citada, ¿cierto? La 18.290, actual artículo 44, es simplemente legal porque así lo señala el artículo 47 de nuestro Código Civil. Y esta fue desvirtuada por la sociedad recurrente mediante el contrato de compraventa y el comprobante de pago del impuesto de transferencia. Para ir finalizando, al haberse transferido el dominio antes del accidente, la sociedad El Detalle Chile, Sociedad Anónima, no era propietaria del vehículo a la fecha del siniestro y por lo tanto no podía ser sancionada con responsabilidad solidaria en esa calidad. Eso según la ley citada, ¿cierto? La 18.290, en el actual artículo 169. Y en consecuencia a la pregunta inicial de cómo comenzábamos esta exposición, ¿cierto? Si es que a la pregunta si se acogió o no la excepción de falta de legitimidad pasiva, nuestro tribunal en la Corte Suprema señala que sí acogió la excepción de falta de legitimidad pasiva. Ahora, lo señalado anteriormente, ¿cómo lo podríamos vincular con la materia? Será justamente motivo de exposición de nuestra compañera Bianca Salías. Muchas gracias, Juan Guillermo. Bueno, hay decisiones judiciales que cierran expedientes. Otras, en cambio, reordenan la coherencia del sistema jurídico. Ustedes se preguntarán, ¿este fallo a cuál de las dos corresponde? Bueno, este fallo pertenece a las segundas, las que ordenan la coherencia del sistema jurídico, porque vuelve, en este caso, a la tradición su verdadero valor como modo de adquirir el dominio. La Corte Suprema no solo resuelve el caso, sino que también rescata la fidelidad del derecho civil a su fundamento, los cuales son la voluntad, la causa, el acto, antes que la apariencia o en este caso la inscripción. Señalando que la sentencia protege la seguridad jurídica al aplicar correctamente el sistema de título y modo, que es la dualidad que se da en este caso en Chile. También señala que este fallo que realiza la Corte Suprema reafirma los principios esenciales del derecho civil, destacando que la compraventa, primero, de vehículos es consensual y que la tradición, esto es la entrega material, es un modo de adquirir el dominio, más no la inscripción en el registro nacional. Así lo podemos visualizar en el título 2 del Código Civil sobre bienes, su dominio, posesión, uso y goce, de conformidad al artículo 184 del Código Civil, que señala que la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. Numeral 1, permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. Como se ha mencionado en el caso, efectivamente se hizo la aprehensión material, en este caso del mueble, de mano a mano, por lo cual se configura en este caso la tradición, señalando que la inscripción en el registro nacional solamente tiene un valor publicitario, probatorio, más no constitutivo.
reafirmando también que el artículo 686 del Código Civil, del mismo título, señala, se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador, señalando de que este artículo se refiere solo a los bienes inmuebles, más no los muebles. Por lo tanto, los bienes muebles como los vehículos o automóviles, en este caso, no requieren de inscripción para la transferencia del dominio. En consecuencia, al haberse probado anteriormente que se realizó efectivamente la entrega previa al accidente, la sociedad demandada dejó de ser propietaria y se excluye en este caso su responsabilidad solidaria bajo la ley de tránsito. Al haberse transferido el dominio antes del accidente, por lo cual en ese sentido no era propietaria del vehículo antes de la fecha del siniestro y por lo tanto no podía ser sancionada con responsabilidad solidaria en esa calidad. Y para finalizar, en este caso, la Corte Suprema, ante los hechos y sus fundamentos que expusieron mis compañeros, se acogió la excepción de falta de legitimidad pasiva. Muchas gracias. Bueno, profesor, a modo ya de despedirnos completamente como grupo, queríamos agradecerle el poner atención a nuestro análisis jurisprudencial sobre este caso que fue muy llamativo, además de un análisis respectivo que hicimos como grupo, y sobre todo el hecho de cómo lo podemos complementar con la materia e ir aprendiendo todos estos conocimientos. Sin más que agregar, nos despedimos cordialmente como grupo. Muchas gracias. Hasta luego.